Viluz y Entré, un proyecto de programa para acompañarnos mutuamente en la mañana de los viernes. Diálogo, música y noticias locales. Estás invitado a participar. Bueno, seguimos nosotros por acá en este viaje hacia el mediodía y tenemos una muy grata visita. Irma Carapa está con nosotros. Muy buenos días, un gusto que se haya arrimado acá a nuestros estudios para conversar un poco acerca de esta iniciativa que está llevando a cabo un grupo de personas con respecto a la nominación del Liceo número 2 de ponerle el nombre de Isabel Uní. ¿Dije bien el nombre? Sí, buenos días. Le agradezco muchísimo esta forma de comunicarnos con la comunidad. Me parece muy importante todo lo que hacen las radios comunitarias y en realidad le voy a hacer una observación. No es el nombre Isabel Uní, es el nombre Liceo Popular de Progreso Profesora Isabel Uní. Yo lo sinteticé nomás, el nombre de la persona nomás. Sí. Es muy importante su precisión. Bueno, en realidad llegó este proyecto de ley que se originó en la Cámara de Representantes. La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara lo pasó a ANEP lo pasa a secundaria y llega al Liceo número 2 solicitándole a la directora el detectar el apoyo de la comunidad en este sentido. Pero además se hicieron trabajos muy, muy importantes en el Liceo número 2 con este tema, porque en realidad es una parte fundamental de la memoria de la educación secundaria en Progreso, y muy importante porque fue muy especial. En el liceo internamente se trabajaron en proyectos de centro, el estudiante al rescate de su memoria, pero yo me voy a referir a la parte externa porque es justamente la que me corresponde, ya que fui profesora fundadora del Liceo Popular de Progreso. Nosotros íbamos a preguntar quién es esta señora Isabel. Bueno, sí. En 1965, cuando se fundó el primer liceo de Progreso. Esta nominación, yo sigo insistiendo porque a mí me resulta muy importante, tiene 3 homenajes, 3 reconocimientos. El Liceo Popular de Progreso, profesora Isabel Uní, tiene en principio un reconocimiento que nunca se hizo a los liceos populares del país. ¿Qué son los liceos populares del país? Son liceos que donde no existía educación media, ni UTU, ni secundaria, los pobladores sentían la necesidad porque no podían mandar a sus hijos a otras localidades porque el boleto no era gratis, o no podían por el tiempo, o porque eran adolescentes y los cuidaban. Y bueno, todas esas necesidades hicieron que en muchos lugares del país, en muchos recónditos lugares, se crearan comisiones como las APALES, como comisiones de fomento, que no se llamaban así. Eran comisiones que convocaban a la población a formar un liceo. Ustedes dirán, es una tarea titánica, sí, era. Y fueron muchos esas convocatorias, esos movimientos sociales que hubo en nuestro país. No puedo explayarme mucho en decir todos los que estudiamos en una investigación que hicimos con la profesora Dalia Mautone, porque nosotros comenzamos a escribir sobre el Liceo de Progreso cuando éramos estudiantes del IPA en 1967, porque habíamos sido actores del proceso y había que documentar la experiencia. Pero esos apuntes nos sirvieron para más adelante, cuando se conmemoraron los 50 años del Liceo de Progreso, para intentar publicar. Entonces, cuando pensamos, vamos a ampliarlo, vamos a ubicarlo dentro del contexto de la historia de la educación uruguaya, comenzamos a investigar y nos sorprendimos de todo lo que encontramos. Con que le digo que ni siquiera pudimos publicarlo el mismo año del cincuentenario, lo publicamos al año siguiente. Sí, bueno, sí, a veces o exceso de material o problema de edición, sí. Sí, no, más que nada por la investigación, que además el profesor Naum, que nos guió en muchas cosas, nos dijo, ustedes tienen que terminar
de estudiar este tema, porque hay muy poco material en los libros de historia de la educación. El libro fundamental que nosotros ya conocíamos desde el 67 es el libro de Alfredo Castellano, Contribución de los liceos departamentales al desarrollo de la vida nacional. Al desarrollo de la vida nacional. 1912-1962. Ahí está. Este libro fue el ganador de un concurso que se hizo en 1962, cuando se conmemoró el cincuentenario de los liceos departamentales. Ajá. Y este señor, este historiador famoso, tiene muchas obras, hizo un estudio muy exhaustivo de los liceos populares y de todo lo que los liceos departamentales influyeron en el desarrollo de la vida nacional. Porque antes los liceos estaban en las cabezas de departamento, nada más. Digamos, eran los liceos departamentales. Cuando se cumplieron 50 años, este señor escribe todo, y después de este señor no hubo otra publicación así, exhaustiva, con leyes, con trabajos, Nosotros simplemente en el 16 presentamos este libro que fue nuestra experiencia personal, pero lo que hicimos con este libro fue indagar e investigar qué pasaba con esos liceos departamentales. Y encontramos, porque con impulso del profesor Nahum, que nos dijo, tienen que encontrar todos. Encontramos que en 1990 había en el interior 135 liceos públicos. De esos 135 liceos públicos, el Estado había fundado 53. 82 habían sido creados por los pueblos. Por eso se llama Liceo Popular, Liceo del Pueblo, no con ninguna característica o connotación que pueda tener la palabra popular. Significa que lo hizo el pueblo, que lo inició el pueblo. Voy a explicar lo que es un liceo popular. Un liceo popular, aunque hay otras nominaciones de liceos populares de otras índoles en otras situaciones, yo voy a explicar esta. En los recónditos lugares del país se sentía la ausencia de un liceo o de una institución educativa de enseñanza media. Entonces, alguien tenía la idea, alguien daba el puntapié inicial y comenzaba a presentarlo en alguna institución, como fue Progreso. Y el liceo comenzaba a funcionar, solventado por rifas, por donaciones, por espectáculos a beneficio, todo hecho por las personas de ese pueblo, que se reunían en distintas comisiones. Entonces, esos liceos, que son tantos, que son 82 en el interior y 2 en Montevideo, que ya no serían populares sino barriales, el de Maroñas y el de Villa García, o sea, en total en el país hubo 84 liceos creados de esta manera. Debían solventarse todos porque seguían los procesos de una circular que es la 218, como si fueran a poner un liceo privado. Había una cantidad de requerimientos. Y el liceo privado, claro, diferente del liceo privado, era el objetivo. Claro, el objetivo económico, claro. El liceo privado tiene un objetivo económico, es una empresa. Claro. En cambio, el liceo popular, que se regía por la misma circular, era con el objetivo de donarlo al Estado para que pasara a integrar la enseñanza pública. Y fue lo que pasó en Progreso. Por eso es que yo digo, en primer homenaje es a todos esos movimientos sociales que hubo en el interior, que se desconocen, y que esto sería un reconocimiento porque un liceo iba a tener el nombre original, o sea, Liceo Popular de Progreso. El segundo homenaje es al pueblo de Progreso, porque Progreso fue impresionante cómo se movió en el 64, se formó un comité ejecutivo pro liceo, se formaron comisiones de finanzas, de biblioteca, de material didáctico. Ah, sí, pues hay un montón de elementos, desde el local hasta los docentes, hay todo. No todos los liceos se compró local, en muchos liceos, por ejemplo en San Carlos, que fue el año pasado, conmemoró los 100 años, que fue el primer liceo popular en 1921. Alquilado, sí. Pasó durante 7 años que no lo habilitaron, porque ahora les voy a explicar el proceso, pasó en distintos edificios prestados. Pero acá, en Progreso, la obra fue increíble. En 2 años pasó a ser a la enseñanza pública, porque se consiguió el material didáctico, el material bibliográfico para alumnos y para profesores, los bancos, el mobiliario, todo lo que se necesita para llevarlo. Y además se compró una casa. El pueblo compró la casona que está frente a la estación, que en este momento es el Liceo 2. Ahí está. Por supuesto que arreglado y ampliado, ¿no? Sí, obvio. Pero esa casona
Es decir, el Liceo 2 tiene dentro de sí mismo, dentro de su edificio, al Liceo Popular de Progreso, que en el 89 se trasladó al edificio que se hizo en el complejo educativo de Progreso. Pero esa casona quedó ahí y mucha gente luchó para que esa casona perteneciera, porque cuando en el 66, en el 65 comenzó a funcionar, en el 66 se habilitó. O sea que todos los chiquilines no tenían que dar exámenes libres porque ya valían como cursos de liceo. Eso es un detalle importante también, me parece a mí, para resaltar entre lo que es el liceo popular y el liceo oficial. Es el hecho que, bueno, que tú hacías primero y segundo, por ejemplo, y lo aprobabas, lo llevabas bien, pero ahora bien, tenías que certificar oficialmente. Claro, eso con la habilitación. Por suerte tuvimos suerte porque cumplimos con todos los requisitos, casi prácticamente en un año, y en septiembre se habilitó. A partir de septiembre se empezó a trabajar para la oficialización que ocurrió en 1967, o sea, el año siguiente. Ahí está. Y en el 66 se donó todo a secundaria. Todo el material que se consiguió, todo el mobiliario, la casona, con un compromiso de compraventa de las personas que dirigían. Había un comité ejecutivo pro liceo presidido por Gilberto Iglesias, por eso el Liceo 1 tiene el nombre de Gilberto Iglesias, por la señora Isabel, Angélica Medina de Odera, que era la secretaria, la vicepresidenta, que era Quintina Peirano, el tesorero era Juan Gaidón, el secretario era, lo estoy diciendo medio entreverado porque me acuerdo de los nombres, Montigrané, y las vocales eran la señora Isabel Unida Iglesias y el señor Florencio Bentancor. Bueno, entre ellos habían organizado, habían firmado el compraventa, pero hubo una cosa muy extraña, que nunca se regularizó la situación, no se escrituró esa casona. O sea, ¿propiedad de quién era entonces? Podía haber venido Calebau, que era el dueño con el anterior, y que reclamaba, pero se fue a Bélgica. Cuando se quiso regularizar eso, el hombre estaba en Bélgica, no tampoco se puso regular. Bueno, la cosa fue que en 2011 el Estado se ocupa de la parte jurídica de secundaria, de hacer la prescripción treintenaria del bien, y fuimos todos a firmar los viejos que realmente eso había sido siempre un liceo, aunque hubo en algún momento convenio con la Intendencia y pusieron la Casa de la Cultura, hubo también algunas manifestaciones de profesores que arreglaron algunas, por ejemplo, Miriam Pérez puso el Museo de Geociencia, bueno, pero la casona a partir del 11 va a ser, va a surgir su hijo, que es el Liceo 2. Claro, pero qué raro, la verdad que no sabía esa parte, digamos, del título de propiedad, creí que ya... Fue muy complicado, nosotros tenemos un capítulo en ese libro contando todo esto. Ese me lo salté, ese capítulo se saltó. Bueno, pero lo importante y lo que yo quiero destacar es que también es un homenaje y un reconocimiento al pueblo de Progreso en toda esta acción de crear el primer liceo de su comunidad, que a través del Liceo Popular. El Liceo Popular, decíamos que tiene 3 etapas, la fundación, la habilitación y luego la oficialización, y ahí pasa a ser integrante como un liceo público, y el Estado se hace cargo de todo. Sí, ya ves, digamos, bajo tuvimos mucha suerte nosotros porque fueron en 2 años que tuvimos que trabajar y solventar eso con rifas, con todo. Algunos liceos en el interior de la República pasaron hasta 17 años así. Agregamos todavía esto, que bueno, que los docentes eran honorarios. Sí, por supuesto. Todos los docentes y los funcionarios de servicio y todos trabajamos sin cobrar un peso y nunca lo cobramos. Lo único que nos sirvió para la jubilación. Pero no importa. Lo hicimos con mucho gusto. A mí me enriqueció muchísimo esta tarea. Yo estaba haciendo el Instituto de Profesores y realmente aprendí muchísimo, porque uno aprende mucho en el hacer. Y aprende mucho con las carencias. Hacíamos la mapoteca, traíamos mapas de las piedras, y estaba tan integrados los chiquilines a todo. Ellos sabían que eran partícipes de la obra, y ellos eran partícipes realmente. Me recuerdo que veníamos fuera de horario a hacer los mapas de historia y de geografía, porque no teníamos nada. Fue hermosa, realmente a mí me enriqueció. Como una gesta heroica, digamos, de esa época, ¿no? Sí, pero lo que quiero destacar que no fue el único. Fueron 82 en el interior, que es muy importante. Bueno, así que hay ahí 2 reconocimientos, uno para todos los liceos populares del país y otro para el Liceo Popular de Progreso.
Y el tercer reconocimiento es para la profesora Isabel Uní. Isabel Uní era una señora que nació en Mercedes con mucha vocación, pero no pudo empezó a hacer magisterio, pero no pudo, la familia no pudo terminarlo, y ingresó en la UDELAR e fue una profesional universitaria, hizo química farmacéutica y trabajó en su vida de esa forma. Ajá. Pero siempre le quedó la vocación. Entonces, en 1951, que recién había iniciado el IPA, ella se presentó a un concurso que hubo creo que fue anterior, fue en el 50 el concurso, porque en el 51 tomó el cargo. Se presentó a un concurso de oposición, que era como se llenaban los cargos antes, Sí, ¿no? claro. Antes que existiera el Instituto de Profesores. Bueno, y obtuvo un muy buen lugar y tomó las horas en el Liceo Departamental de Canelones. Fue profesora mía de biología. Mira. Era muy exigente, pero eran de esas personas requete responsables, trabajadoras, que trabajaban con ahínco, que seguían lo que se proponían, lo lograban. Y un día a esta señora se le ocurrió plantearle al marido, cuando el hijo de él era compañero mío de liceo en Las Piedras, yo era de Las Piedras, pero tenía toda mi familia materna acá en Progreso. Ajá. Estaba muy vinculada a Progreso. Entonces, ella se dio cuenta, había que pagarle, no porque ellos no pudieran. Sí, se dio cuenta de todos los había, adolescentes, compañeros muchos de en la misma escuela, situación. Claro, que habían quedado por el camino, Sí. porque no podían ir. Entonces le dijo al esposo, vamos a plantearnos esto, vamos a lograr, yo ya averigüé en secundaria que se puede hacer por la circular 218, que hay que buscar esto. Y el esposo, que era una persona que también se dedicaba atendía gratis en el hospital, atendía gratis en las escuelas. Era dentista, odontólogo, sí. Bueno, enseguida se sumó a eso y lo presentaron al Rotary Club. Bueno, el Rotary Club lo tomó como una meta muy importante y comenzaron a convocar a toda la población. Hubo una reunión en junio del 64 en el Cine Progreso, después hubo otra en el Club Social más adelante, y ahí concurría todo el pueblo. Fue impresionante cómo se movió el pueblo para lograr un liceo. Por esto esa señora tiene tanta, digamos, tan importante todo lo que hizo. Eso, digamos, en la parte. Recuerdo que alguna persona me contó alguna vez, que ya no debe ni existir, que ella vendía números de rifa a los compañeros cuando iba a trabajar a Canelones. Ahí está. Que incluso todo ponía su. Entonces, cuando empezó a ponerse en marcha el liceo, ella era la única que tenía 14 años de antigüedad en el sistema, en el servicio, era profesora efectiva, y integrada a esta comunidad, porque además se había integrado y había trabajado en toda la movilización. Fue elegida la única que había posibilidades de que fuera la directora. Entonces ahí empezó otro compromiso de ella. Había que comprometerse frente a los padres cómo se iba a dar el servicio, que no es lo mismo ir a dar clase que ir. Ella hizo toda su gestión, increíble como fue la gestión, trabajó, frente a los padres se comprometió, trabajó y orientó a los profesores nuevos, porque había muchos que no eran profesores, sí. que contribuían a que se dieran pero no, habían terminado todos de bachillerato, pero digamos, bueno, ahora también hay profesores que no están diplomados, digamos. Ella orientó a los profesores nuevos, trabajó con un vínculo excelente con los alumnos, sabía todo de todo el mundo, y cuando había algo de carencia, ella, yo creo que de su propio bolsillo, solucionaba algo o porque no tenía zapatos para venir, o porque esto, porque el otro, todo ese tipo de cosas. Una gestión brillante tuvo. A mí me enseñó muchísimo. Yo fui profesora adscripta en esa época. A mí me vinculó mi tía Quintina Peirano, que también trabajó mucho en el movimiento popular, y bueno, estaba la adscripción para tomarla. Yo empezaba el IPA, a mí me gustaba mucho la docencia, y bueno, pero no solamente Isabel Uní trabajó en el movimiento y trabajó sus 2 años honorarios como todo el mundo en el liceo, sino que también continuó la obra, porque integró todo lo del movimiento popular, toda esa, digamos, ese esfuerzo del pueblo, de la población, esa integración comunitaria que es tan importante en los centros educativos. Claro. Ahora tenemos, por ejemplo, el reglamento de participación popular, no sé cómo funciona, porque yo ya hace tiempo que no trabajo, pero que es muy importante vincular, porque los padres tienen que saber
las complicaciones, las necesidades que tiene un centro. Claro, integrar la comunidad al centro educativo, claro. No solamente apoyarlo, sino también para acompañarlo. Claro. Como decía este muchacho que escuché ahora. Agustín. Bueno, y le decía que esta señora, además de, cuando comenzó, ella trabajaba en el liceo como directora honoraria, pero nunca abandonó ni pidió licencia en sus horas de clase. Claro, sí. Y venía tempranito y después de tarde se iba corriendo para allá y había que pedir un consejo, una orientación, llámeme a cualquier hora, así era ella. Estaba siempre dispuesta. Y además la obra continuó, porque ella le dio como una impronta, que también se lo dio, por supuesto, todo el movimiento social al liceo, de formar, cuando se oficializó, todos estos organismos, el comité ejecutivo y las comisiones cesaron, y comenzó una PAL, pero una PAL brillante que continuó haciendo la obra. Más o menos lo mismo, miembro de la... Y ella orientaba la PAL en todo lo que ella tenía, es decir, cualquier cosa que ella precisaba, la PAL iba. Eso era muy importante, ese vínculo que ella mantuvo. Y además hizo muchas obras en sus 5 años, porque en el 70 vino un director efectivo del interior que pidió traslado para Progreso porque el cargo estaba vacante. No había habido concursos de directores en esa época y ella no se pudo presentar. Claro. Entonces, durante esos 5 años ella hizo. En el 68 fundó el turno nocturno, porque entendía que había gente mayor que necesitaba el liceo, y como no había escuela, porque no habían cursos de adultos, nos pidió a unos cuantos, que éramos del Popular, que diéramos gratis clase para preparar a los alumnos para el examen de ingreso. Claro, creo que ni siquiera en Canelones de Capital no había nocturno. No había. Creo que había en Las Piedras. No, tampoco. No me creo. acuerdo. No creo que era solamente Progreso, era una cosa bastante gravis, digamos. No sé, porque en Las Piedras, el segundo año vino mucha gente de Las Piedras. Bueno, capaz que fue la pionera que arrancó y luego apareció Las Piedras. No recuerdo cuándo fue lo de Las Piedras. Bueno, pero le decía que fundó el curso nocturno. Y además, ya en el 67, el liceo estuvo súper poblado. Entonces, se necesitaban más salones. Y ahí ella otra vez, impulsando a la PAL, se consiguió a través de cantidad de trámites un convenio con Obras Públicas, donde Obras Públicas iba a dar una parte para la construcción de 2 salones, que ahora en este momento son los laboratorios. Eso se hizo en el 69, 70, pero también con colaboración del pueblo, con rifas. Siempre había rifas y había cosas para mantener. Una base económica ahí para... Bueno. Y bueno, en el 71 se inauguraron esos 2 salones, ella ya se había ido, por supuesto fue, y quedaron muchos más salones, como 5 salones de aulas para que el liceo continuara funcionando. Así que yo creo y considero que la presencia de Isabel Uní como gestora como que tuvo la idea de que hubiera, y como que la puso en marcha, y también su forma de ser exigente, que para algunos hasta antipática podía ser, pero ella lograba cosas. Y logró cosas que se perduraron en el tiempo. Por eso creo que el Liceo 2, que es justamente la cuna del primer Liceo Popular de Progreso, lleve también el nombre de ella. Claro, no, aparte es injusticia, porque digamos, el liceo número 1 se llama Gilberto Iglesias. Bueno, ¿sabe por qué se llama Gilberto Iglesias el número 1? Bueno, primero que nada, Gilberto Iglesias es el esposo de Isabel, ¿no? Sí, pero no porque fuera esposo de Isabel. No, el problema fue el siguiente. A ver. En una época se querían poner, porque todo un poco, vino, no sé, el diputado Palomeque a plantear que había que poner liceos. Agapo Palomeque. Sí, porque resulta que fue en la década del gobierno blanco, que querían, era una forma de política educativa ponerle nombres a los institutos que no tenían. Entonces vino acá, habló con el director, muy bien él, y le dijo, bueno, hay que buscar un lugar, un nombre que esté de acuerdo a la comunidad, así como ahora se lo plantearon a la directora del 2, ¿no? Seguro. Entonces, también el director, que era Pablo Freire, hizo una reunión en el Rotary Club, convocando a toda la población. Y bueno, no se podía poner Isabel Uní. ¿Sabe por qué? No. Porque había fallecido el año anterior. Y hay una reglamentación que no sé si son 5 años o 10, no, 5 años creo que son, no recuerdo bien. Iglesias falleció creo que en el
90, por ahí, y esto que le estoy hablando fue en el 98, son 5 años, ¿sí? En cambio, Iglesias podía ser, e Iglesias había sido, era en su hogar que había surgido la idea, Claro, aunque había sido, sí. fue su señora, de justicia también, ¿no? fue también, y fue el presidente del comité ejecutivo. Todos los exalumnos ahora han comentado que él iba a las casas, el odontólogo iba a las casas a pedir y a vender bonos y colaboración para poder llevar esto a cabo. Y bueno, entonces llevó, aunque no estuvo vinculado directamente con el liceo porque no era docente. Claro. Entonces se le puso Gilberto Iglesias. Entonces algunos dicen, ¿cómo? Si uno se llama Gilberto el otro y el otro se llama... Bueno, pero es una justicia que se hizo porque ni siquiera ella pudo saber que el esposo llevaba, que el liceo llevaba el nombre del esposo, porque ella murió en el 97. Claro, de cualquier manera, es mucho más, no sé, interesante o más valor quizá, o no sé cómo calificarlo en este momento, pero que ella, el liceo número 1, tenga el nombre del esposo, perfecto. Pero el liceo número 2, en el lugar físico que está, es de justicia que esté el nombre de ella, porque fue donde desarrolló toda su tarea, donde ella le puso... Toda su tarea como colaboradora, es decir, la idea fue de ella, primera cosa. Ella orientó todo el trámite que hubo que hacer en secundaria, porque ella estaba en el ente, ella podía guiar, iba a hablar con fulano, con mengano, todo para que saliera. Todo eso fue tarea de ella. Después la gestión impecable que tuvo con todos esos vínculos que ya le comenté. Y después la continuación de la obra, de cómo el liceo continuó ampliándose, continuó creciendo, fue realmente una docente extraordinaria todo lo que hizo esta mujer. Creo que no hay otra persona que pueda decirse merece más el nombre del liceo. Y aparte, el Liceo Popular se une también con ella, porque fue la de la idea de crear un liceo popular. Claro. Bueno, está muy bueno, digamos, el hecho de que, bueno, que la comunidad del Liceo 2 haya tomado la idea, esté rastreando en los orígenes, digamos, como han hecho ustedes también, y creo que están preparando algún trabajo a nivel para mostrarle a la gente, así mismo que estamos, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para firmar? Bueno, esta semana termina. Esta semana, sí. Ahí está. Bueno, no le conté lo de la reunión. Nosotros exteriormente, convocamos a toda la gente que era del Popular. Sí, yo llegué tarde, no. Mire, hay 2, 4, 5 profesoras acá, pero están con complicaciones de salud. Bueno, y la única que quedó haciendo algo fui yo, un poco, no importa por qué, pero digo, lo importante es que hubo muchos alumnos del Liceo Popular que se acercaron a todo esto. Y resolvimos hacer una reunión el 29, que fue muy buena porque asistió mucha gente, donde nosotros apoyamos totalmente. Invitamos a toda la comunidad, hicimos carteles en los comercios, usted lo debe haber visto, sí, claro. A todos los docentes que trabajaron no solamente en el Popular, sino también en todo el periodo de que funcionó la casa, que fue desde 1965 a 1989, que ahí en ese momento se trasladaron al liceo que creó el Estado. Nosotros tratamos de comunicarnos con todos, vino mucha gente, está firmando, entonces ahí se resolvió adjuntarle a la directora del Liceo 2 para que ella en su informe que tiene que elevar a las autoridades, también lleve los apoyos, digamos, de firma de las personas, que no van a ser todos, porque hay muchos que ya no viven en Progreso, que no los pudimos ver, pero sí que la comunidad, yo realmente en estos días que estuvimos juntando firme, que nos estuvimos relacionando y trabajando con los exalumnos fundadores, fue impresionante porque me pareció como que volvía a revivir todo eso. Como también me parece cuando entro al liceo número 2, que las paredes son mágicas, porque me siento tan bien como cuando yo trabajaba en el liceo. El liceo tenía un ámbito de pertenecer, los chiquilines se sentían pertenecientes al liceo, y yo voy al Liceo 2, que está tan bien dirigido por Carolina García, por la profesora Carolina, que me doy cuenta como que ha pasado el tiempo, pero que algo ha dejado alguien ahí, y tal vez la señora... Ese espíritu quedó ahí. Ese espíritu quedó ahí, el espíritu de toda esa comunidad que colaboró y que creó el liceo, el espíritu de la señora que tuvo la idea, que trabajó ahí, porque trabajamos tan bien. Mire que yo trabajé en muchos liceos, pero
pero nunca me voy a olvidar de Claro, sí, Progreso. de trabajar cómoda, a gusto, en buena compañía, o sea, Sí, no es fácil. digamos, no, y una con serie una de- convivencia muy armónica Ahí va. y muy trabajadoras todos, porque realmente entrar al Liceo 2 ahora y ver esas carteleras que hacíamos nosotras. Yo recuerdo a la señora, yo trabajaba con la señora María Angélica Odera, que también fue directora de la Escuela Experimental. Ella era adscripta en esa, cuando el liceo fue oficial, ella pasó a ser adscripta a Las Piedras y trasladó para Progreso. Lo que me enseñó esa señora, esa maestra, hacíamos carteleras siempre, hacíamos integración de distintas asignaturas justamente con las carteleras. Y ahora voy al Liceo 2 y veo que está todo el patio repleto de carteleras. Me parece como que estoy La otra vez con un amigo fuimos 60 años antes. no me acuerdo por qué razón fuimos al liceo número 2 y él me dijo, acá se respira un ambiente familiar, es como una familia. Sí, es una familia. Y Es es eso. interesante, digamos, esa Es apreciación, eso, ¿no? sí, Digamos, es como eso. que se respira otra cosa. Y yo creo que son por dos cosas. ¿Decías algo, Carlos? Tenemos un montón de mensajes, pero eso te hacía seña, pero dale, bueno, cuando me des el ok, le pasamos. Yo decía por dos cosas esa familiaridad, porque fue creado de esa manera y porque además se trabajó con la comunidad mucho, estuvo siempre integrado a la comunidad. El liceo siempre, el Progreso siempre estuvo integrado. Claro, a mí me ha sido muy interesante el hecho de, vamos a escuchar ahora lo que nos cuenta Carlos. A ver. Bueno, tenemos por acá, por WhatsApp nos llega, Oscar dice que lindas historias. Después Maya hace una pregunta, pero la vamos a dejar para atrás, ¿no? Después tenemos algunos comentarios que vienen por el Facebook. En este caso, Jime Burastero dice, felicitaciones Irma. Silvia Canapá dice, felicitaciones. Gustavo dice, excelente Irma, felicitaciones y gracias. Y Carolina García dice, un gran abrazo para Irma. Estudiantes y docentes estamos aprendiendo mucho de esta historia de la educación de nuestra ciudad. Siempre un placer recibirla en esta casa. Un saludo desde el liceo, que la estamos escuchando atentamente. Y después Maya, que lo habíamos dejado para el final acá por mensaje, nos mandaba, dice, hay otros liceos, por la explicación que se dio al principio, ¿no? Del Liceo Popular. Maya dice, hay otros liceos que se denominan populares, o sea, en el país, ¿no? ¿O Progreso sería el pionero? Es lo que... Bueno, creo que ya le había explicado ella, ¿no? No importa, le explico de vuelta. El liceo, el primero de todos fue en 1921, el Liceo de San Carlos. Y después hubo una cantidad de liceos y llegaron a 82. Todos con distintas características. Algunos necesitaron, el de San Carlos, por ejemplo, necesitó 7 años para ser habilitado. El de Solís de Mataojo, 17 años para ser oficializado, etcétera. Si quiere. No, pero yo creo que ella se refiere a la denominación de popular. Está. Voy a aclarar otra cosa. No al hecho en sí. No hay ningún liceo que se llame Liceo Popular en la denominación. Yo creo que ella se refería a eso Ahí con está. todo Por este eso problema les que se decía ha al generado. principio, para mí es el primero y me sentí muy contenta porque incluso pusieron en la exposición de motivos del proyecto de ley parte de nuestro libro, de nuestro trabajo, de nuestra investigación. Que no hay ninguno que se llame, que yo conozca, supongo que no, que yo conozca, perdón, porque de repente puede haber alguno, pero que le hayan puesto hace poco, digamos, porque esta investigación tiene 6 años. Creo que es el único que lo va a tener, creo que es el único. Y me parece muy importante por eso, porque denomina, aunque hay otra denominación que se usa para liceos populares, que no sé si tiene sentido con esto, porque tiene otra cosa distinta, es una denominación que se usó para los liceos de Montevideo, cuando la enseñanza estuvo intervenida allá por los años 80 o 70, y los profesores daban clases en las parroquias, en los sociales, en los clubes sociales, pero no es esa denominación a la que yo me refiero. Claro. Yo me refiero a la denominación liceos creados por los pueblos. Liceo ¿por qué popular? De los pueblos. Ahí va, iniciativa popular. Por iniciativa popular, ahí está. Y bueno, ¿y qué tenemos alguna fecha, algún día, mes, año en cual, digamos, se va a expedir, digamos, y se logre la... No, eso yo no lo sé. No, digo, pero ¿hay algún plazo? No sé, o sea, plazo para presentar, tú decías hasta el... la firma sí, hasta esta semana. Hasta ahí. Después eso se presentaría y bueno, ahí quedaría en manos. Y ahí quedarían todos los trámites porque esto es un informe que va
supongo yo, que terminará de vuelta en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara. Ajá, Y después lleva todo un proceso de ley, claro, la sí, sí, sí. aprobación de la Cámara de Representantes, la Claro, eso aprobación por lo del general Senado es expeditivo, y la, porque y la- digamos, no, y no, la no. promulgación. Claro, no va a haber ninguna contra que pasa siempre en las cámaras, bueno, que No uno sé opina una cuánto cosa. duró el proceso para ponerle el nombre al Liceo 1, porque yo no estaba trabajando acá en ese momento. Fue en No, 1998. después trataremos de averiguar entonces luego que se presente, porque primero hay que presentarlo, y bueno, Sí. qué trámite lleva y qué tiempo lleva, más o menos para generar una expectativa, digo, bueno, mira, dentro de un mes, el mes que viene, algo así, bueno, para salir a festejar. Esperemos que se pueda festejar, porque Ah. creo que si no va a ser bastante triste, porque realmente No, es esperemos una que no. forma de reconocimiento muy importante. No, es un trabajo muy interesante de rastreo que han hecho y bueno, sobre todo para recuperar un poco, digamos, ese sentido de pertenencia que a veces Eso se que es lo más pierde. importante en la educación. Pero bueno, ¿Sabe cuándo se pierde? Cuando los liceos son muy grandes. claro, Pero- por eso de familiar acá, ¿no? Claro, O sea, no, pero aparte de eso, aparte de Ujú. porque es un liceo chico, lo importante es todo lo que tiene dentro de esa casona, porque para Ujú. mí esa casona, lo dice todo el mundo, es como mágica. Está, el Liceo 2 es como el hijo del Liceo Popular. Ahí El va. Liceo Popular fue gestado por esta señora y el esposo, patrocinado también por el Rotary, pero este liceo, si no hubiéramos cuidado esa casa, no lo hubiéramos más mantenido, que fue todo el pueblo lo que Ujú. colaboró. Mire que a mí me mandaban a decir, mire que esta casa estaba en un ciclo de abandono bastante feo, y nosotros luchábamos y Ujú. hablábamos, y bueno, todo eso se mantuvo ahí adentro. Y bueno, y este es el fruto del Liceo 2, Sí, es el hijo sí, no, la verdad de que ese liceo que está ahí adentro. de felicitarlos entre todos, digamos, porque fue un trabajo colectivo Sí, de gente que pues. se preocupaba, de gente que avisaba si había gente adentro, si se rompía, si estaba esto, si estaba lo otro, que tuvo unos años bastante de abandono total, Sí, digamos, que bueno, sí. que lamentablemente, pero bueno, eso se solucionó. Sí, Tenemos solucionó que en estar el contentos, digamos, que el trabajo fructificó, que bueno, va caminando, digamos, la nominación, y bueno, y como decíamos la otra vez, bueno, el año pasado se cumplieron 150 años del proceso fundacional de la Fundación de Progreso, que fue uno de los detalles que, digamos, dio pautas en la movida que se armó del hecho del sentido de pertenencia, como que no sé si se despertó, se regeneró o cosas así, pero se vio, se notó. Y bueno, y justamente uno de los detalles importantes justamente es el Liceo número 2, que tiene toda su trayectoria y genera también de por sí mismo un sentido de pertenencia cultural, social, que eso es muy importante. Para nosotros, por lo menos, es lo que decíamos de este lado. Irma, estamos súper agradecidos que nos hayas venido a visitar. Sabe cualquier cosa, estamos a las órdenes, por cual quieras avisar de alguna edición, de alguna charla, algo que quieras comentar con la audiencia, estamos siempre a tus órdenes para, bueno, todo lo que sea en el aspecto social y cultural, estamos para eso. Bueno, les agradezco muchísimo, porque la verdad que esto no es por lo que yo haya dicho, ¿no? Pero lo más importante es que se sepa que el pueblo de Progreso tiene mucha fortaleza y siempre ha hecho grandes obras. Y bueno, esta es un ejemplo. Muy bien. Yo no nací en Progreso, pero mi familia es de Progreso y lo quiero mucho a Progreso. Yo soy progreseño adoptado, pero bueno, estamos acá hace casi 50 años. Así que, Bueno, muchas gracias por toda su atención. a ti, a ti. Viluz y Entre, un proyecto de programa para acompañarnos mutuamente en la mañana de los viernes.